Hola, hola. Hola, hola de nuevo. Ay, disculpen, qué pena. Sin querer queriendo se cortó. Disculpen, sin querer queriendo, más bien la corté fue. Vamos esperando ahí que se vayan nuevamente. Ya todo bien, perfecto, gracias al Señor. Disculpen, perdón, perdón. La eché a perder, lo lamento, perdonen. Entonces les decía, entonces les comentaba que viéramos el Salmo 119, capítulo de los Salmos 119, o sea, Salmo 119, Salmo 119, versículo entonces 91, dice: por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Todas las cosas le sirven al Dios Padre, al Creador, porque Él las creó todas para la gloria suya, para la alabanza y para la gloria de su santo nombre. Entonces, todas las cosas, toda la creación. Cuando dice pastor, todas las cosas le sirven a Dios, sí, el diablo, los ángeles caídos, los ángeles del cielo, las flores, los animales, la vida microscópica, las frutas, los colores, el mar, el cielo, la tierra, la luna, el sol, todas las cosas, los hombres, los que tenemos fe, los que no tienen fe, todas las cosas le sirven. Pero entonces, aunque todas las cosas le sirven, hay cosas que le sirven y le agradan con su servicio. Y hay otras cosas que le sirven, pero no le agradan. ¿Cuál es la diferencia entre las cosas que le sirven y le agradan con su servicio y las que no? Pues las que le agradan y le sirven conforme a el plan, a su voluntad que él estableció. ¿Ve? Entonces el diablo, le sirve a Dios, pero no le agrada con su servicio, porque ese servicio no es conforme, no fue o no ha sido conforme a lo que él estableció desde el principio. ¿Ve? Entonces, de igual manera el pecador, de igual manera entonces Judas, de igual manera Saúl, de igual manera Esaú. Todo esto entonces es testimonio para que nosotros entonces nos esforcemos por saber que lo más grandioso y lo más maravilloso como tal no es entonces servir solamente a Dios, sino hacerlo conforme a su voluntad para que ese servicio sea agradable delante de sus ojos. Ese es el punto de quiebra. Eso es entonces, esa es la obra, del Espíritu Santo. Que cuando entonces viene el Espíritu Santo nos toma y nos convierte en sus siervos conforme a su voluntad. Entonces ahora sí podemos prestar un servicio agradable a Dios. Pero cuando no es, entonces por medio de la obra del Espíritu Santo que actúa gracias a la fe en Jesucristo el Hijo de Dios, entonces no es posible que con ese servicio agrademos a Dios, porque ese servicio entonces se presta es en la carne. Y dice la Biblia que los que se acercan a Dios por medio de la carne no pueden agradar a Dios, porque los designios de la carne son contrarios y no se sujetan a la voluntad de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran, los que lo sirven, es necesario que en espíritu y en verdad le adoren. Entonces, en espíritu y en verdad es precisamente guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra escrita. Entonces, cuando todo lo que nosotros hacemos, escúchenme bien, recuerden, no para nuestra salvación, sino que es la manifestación de nuestra salvación, y eso es la vida de fe, y como tal, así como les explicaba, producto de un acto voluntario, el uso pleno de la voluntad, entonces es entonces una manifestación de amor, y es entonces así que Dios le agrada y recibe ese servicio, cuando es un acto de amor. Bueno, entonces el culto.
congregarnos en la iglesia, congregarnos ya en la iglesia lo aprendimos, sino rendir el culto. En la Biblia acabamos entonces de leer acerca de la resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces, ¿qué ocurre el primer día de la semana? ¿Ve? Mateo 28 también nos habla acerca de ese momento. Vamos, por favor, allí rápidamente. Leímos en Lucas, pero vamos un momento, por favor, rápidamente a Mateo 28. Mateo 28, versículo 8 y 9. Narra lo mismo. Habla acerca de la primera, entonces, del primer encuentro de estas mujeres piadosas que fueron a ungir el cuerpo del Señor el primer día de la semana, muy de mañana, con los ángeles. Y después entonces dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Ok, la palabra culto es igual a esta palabra que encontramos aquí que dice encuentro. Nosotros los cristianos no, entonces, escúchenme bien, no hacemos misa. La palabra misa significa repetición. Nosotros los cristianos, la iglesia cristiana, rendimos el culto. O de igual manera, entonces, mejor dicho, es nosotros tenemos el encuentro. ¿Ve? Y ese encuentro de la iglesia con su Señor resucitado ocurre el primer día de la semana. Por eso es única y exclusivamente el domingo que nosotros como cristianos nos congregamos y rendimos el culto. Durante la semana no tenemos culto. Solamente el primer día de la semana, durante los otros días, de la semana, no rendimos culto. Entonces usted ve y pues uno se da cuenta que existen entonces cantidad, digamos, de iglesias cristianas que tienen culto el sábado en la noche, que tienen culto el miércoles, que tienen culto de adoración, culto de estudio, culto de... en fin. Pero entonces, cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta de que el encuentro, el culto, ocurre es el primer día de la semana. Por eso, para nosotros todos los días de alguna manera, entonces no son iguales, sino que hay un día que es entonces el que marca la diferencia y es el primero. Y que lo que convierte o lo que hace entonces ese día, el primer día de la semana en especial, es que ese día nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Cristo bendito resucitó. Y en ese día, después de haber resucitado, entonces allí tuvo el encuentro con la iglesia, y la iglesia entonces se postra y lo adora, y él entonces dice salve. ¿Se acuerda? He aquí Jesús salió al encuentro diciendo salve. Salve es entonces igual a salvación. Entonces él manifiesta ese primer día de la semana la salvación, su salvación. Y la iglesia entonces dice claramente, ellas se acercaron entonces abrazando sus pies y le adoraron. Nosotros le manifestamos entonces el anhelo y el deseo de estar con él y de reconocer entonces su deidad, su santidad, su justicia, su misericordia, su amor, su bondad para con nosotros. Todo eso entonces con el entendimiento es lo que ocurre el domingo, el día del Señor, y no ocurre otro día. Pastor, entonces usted quiere decir que yo no le puedo rendir el culto o no tengo el encuentro
otro día, bueno, no ocurre, ok, perfecto. Yo lo que le puedo decir es lo que está escrito y lo que la Biblia dice. ¿Ve? Lo que la Biblia dice y lo que está escrito. Si usted va al libro de los Hechos de los Apóstoles, los invito para que también escudriñen por ustedes mismos, para que pues de alguna manera no todo tampoco tan en la mano, sino que ustedes mismos también sean diligentes, se esfuercen por su espíritu. Vayan al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde está narrado entonces el comienzo y el desarrollo de la iglesia cristiana desde ese momento de Pentecostés hasta nuestros días y hasta la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Y se van a dar cuenta pues que efectivamente ahí está dejando claro que entonces la iglesia cristiana desde el comienzo se reúne, se congrega y rinde el culto el primer día de la semana, porque ese día es el día del encuentro. Allá también en Apocalipsis se van a dar cuenta entonces que habla acerca de eso, del día del Señor, del primer día de la semana, el más importante, el más maravilloso. Y que bueno, entonces, como todo en la vida de fe, entonces ocurre producto de recibir la palabra de Dios y que esa palabra de Dios actúe en mi corazón y se convierta en mandamiento. Mientras no sea que yo reciba la palabra de Dios y no se convierta en mandamiento en mi vida, simplemente es un acto religioso, una vana repetición. Bueno, en la Biblia nosotros podemos darnos cuenta entonces acerca, digamos, de alguna manera del intento desde el principio del hombre por cuando después de pecar y que queda destituido de la gloria de Dios, por entonces buscar ese camino de vuelta hacia Él. ¿Ve? Entonces en la Biblia nos damos cuenta, digamos, de ese primer, digamos, intento del hombre de volverse hacia Dios para poder nuevamente encontrarse con Él, tener el encuentro con Dios. ¿Y dónde lo encontramos? Entonces, ¿dónde lo vemos? En Génesis. En Génesis, en el capítulo 3, vamos un momento por favor allí. Capítulo 4, perdón. Capítulo 4, versículo 3 dice: y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí entonces esta parte, lo que nosotros estamos viendo aquí, esto es entonces, como les dije, el deseo, digamos, del corazón del hombre por tratar de tener el encuentro con Dios, de acercarse a Dios, después entonces de su condición de caído por causa del pecado. Entonces, desde el principio el hombre trató de ha tratado y trata todavía hoy, entonces intenta acercarse a Dios y lo trata y lo intenta entonces a través de todas esas religiones, de esas prácticas entonces que nosotros vemos. Hay personas que tratan de entonces por buenas obras, siendo buena gente, de alguna manera usted ve a los ricos, entonces pues a los ricos me refiero a esos multimillonarios, que entonces de cierta manera hay muchos entonces que donan partes grandes, enormes cantidades de dineros, entonces de partes de sus fortunas, y se convierten en personas altruistas y entonces en personas, digamos, de beneficencia, y entonces tienen clubes de beneficencia, las personas ricas, y todo eso entonces, en fin, de alguna manera por alguna religión, a través de algún, digamos, algo que los eleve o que los lleve a un nivel superior, que todo eso que trascienda es ese acercamiento, ese anhelo y ese deseo entonces del corazón del hombre por volver a encontrarse con Dios, volver a tener el encuentro con Dios. Aquí vemos entonces lo que está sucediendo. Caín y Abel es ese intento, ese deseo
en el corazón del hombre por volverse a encontrar con Dios. Porque acuérdese que la Biblia dice claramente que el pecado hace que Dios se esconda del hombre. Que Dios se esconda del hombre por causa del pecado. Y entonces por eso el hombre no es consciente acerca de la existencia de Dios. No porque Dios no exista, sino porque no se le revela, porque no se le manifiesta. ¿Ven? Vamos a Isaías rápidamente para que lo leamos y otra vez tengamos todos esos versículos. Y la Biblia dice, y escrito está, y no el pastor dijo, Isaías capítulo 59. Dice capítulo 59, versículo 2, por vuestras iniquidades, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. ¿Ve? Se oculta por causa del pecado. Dios se oculta del hombre por causa del pecado. Entonces el hombre pregunta, ¿dónde está Dios? El hombre a Dios porque el pecado lo oculta. Porque el pecado lo oculta. Entonces el hombre no sabe dónde está, pero quiere encontrarse, nuevamente reencontrarse con Dios. Entonces es a través de ese intento del hombre que el hombre entonces, por medio de sacrificios y por medio de obras o por medio de muchas prácticas religiosas, conforme en su corazón sube o a su corazón, o los demonios incluso les dicen, tratan de acercarse a Dios. Pero todo ese intento del hombre, entonces, digamos así, como lo acabamos de ver, dice la Biblia que Dios vio con buen agrado entonces el intento de acercarse a él de Abel, pero no el de Caín. ¿Y qué fue entonces? ¿O qué es lo que marca la diferencia? La Biblia dice entonces qué fue lo que marcó la diferencia de ese intento. Vamos a mirar, por favor. Rápidamente. En Hebreos, capítulo. ¿Por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Hebreos, capítulo. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer entonces capítulo 11, versículo 4. ¿Qué dice? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque entonces ese culto o ese deseo de encontrarse de Abel con el Dios que lo creó fue por medio de un acto, a través de un acto entonces de la fe. De la fe. Y la fe entonces es la certeza, él dice ahí mismo en el 1, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La Biblia también nos enseña ahí mismo en el capítulo 12 de Hebreos, miremos un momento rápidamente, en capítulo 12, versículo 2, capítulo 12, versículo 2, dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Ok, entonces, por fin, ¿qué es, pastor? ¿Por un acto de amor, uso pleno de la voluntad, o por la fe? Ok, entonces
la manifestación del amor es que la fe. Jesús, ¿te acuerdas que ahorita les decía que es entonces el que el Padre envió al mundo y él como hijo en obediencia al Padre va y entrega y ofrenda aún lo más precioso que es su propia vida en sacrificio en esa cruz, en mandamiento, en obediencia al mandamiento que el Padre le dio. Y eso es un acto de amor, lo dijimos ahora. Y eso es un acto de fe. Y hablar de fe para con Dios y hablar de amor a Dios, entonces es lo mismo. ¿Ve? Es lo mismo. Ocurre en la misma dirección. ¿Cómo manifestó? Entonces, dice aquí la Biblia en el 4, en el capítulo 11, en el 4, que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Más excelente, o sea, dice que por la fe. Pero entonces, ¿qué fue lo que dice la Biblia? Que Abel y el Caín se presentaron, que Abel era entonces ganadero o pastor y que Caín era agricultor, que Abel trajo de lo más escogido, gordo, y de lo mejor de su rebaño. En cambio, dice que Caín trajo de lo que el campo le dio. Se necesita entonces uno amar a una persona para poder entonces darle un regalo. Hoy en día siempre yo les he dicho, siempre les digo, hoy en día eso es todo como toda una práctica de y la gente entonces, ¿qué va a regalar entonces? ¿Van pañuelos o medias? Y no se piensa en la persona para regalarle, porque no es entonces, es regalar por regalar. En esta temporada, en esta época que viene de Navidad, entonces es un simplemente negocio, solamente es para promover el consumo. Pero el amor entonces es el poder en cualquier época del año, en cualquier tiempo, en cualquier momento, producto del amor que uno siente por esa persona, el aprecio que uno tiene para esa persona, poder pensar en esa persona y tomarse el tiempo de saber qué le gusta, qué le agrada. Y procurar entonces al comprar eso, proporcionarle felicidad, proporcionarle felicidad, proporcionarle alegría. Ese es el propósito de dar con el amor. Cuando usted da con amor es porque está pensando en el bienestar, en la alegría de esa persona a la cual le está regalando, a la cual le está ofreciendo ese regalo, ese presente. ¿Ve? De igual manera entonces ocurre con Dios. Y por eso, escúcheme bien, es como un acto de fe y es un acto de amor. Y eso es entonces lo que marcó la diferencia. ¿Ve? Porque Abel entonces se esforzó por darle a Dios lo mejor. Viene delante del Dios que lo creó, del Dios que le dio la vida, del Dios que le dio los animales, entonces ahora que él tiene y disfruta, y entonces viene y le trae al Creador. ¿Qué le trae al Creador? Dígame, ¿qué le trae al Creador? Lo mejor de su creación. Porque eso es actuar en justicia. Porque lo que hace Abel es entonces reconocer que sí, que existe un ser superior que creó el mundo y todas las cosas que en ellas hay, incluido él, incluido esas ovejas, que son suyas y le pertenecen, que él, su vida le pertenece, las ovejas le pertenecen. Y él voluntariamente viene y de lo mejor de la creación del Creador le entrega. Tener claro eso, ese entendimiento es vital para poder tener la relación correcta. Eso es acercarse a Dios por medio de la fe y eso es entonces acercarse a Dios a través del amor. ¿Ve? Y eso es lo que hace que Dios pueda y mire con buen agrado ese intento del corazón del hombre
para acercarse a Él. No veo la hora. Para acercarse a Él. Y eso hace, entonces, escúchenme bien, que eso es lo que, marca la diferencia, y eso es lo que hace que ese sacrificio de Abel haya sido agradable y que haya visto con buenos ojos, y no el de Caín, porque Caín simplemente está, entonces, digámoslo de alguna manera, es haciendo un acto religioso, una banalidad, porque está viniendo delante del Creador, pero no está ni siquiera persuadido acerca de su existencia. No está entonces convencido acerca de que realmente lo que su padre Adán y su madre Eva le han dicho, le contaron, con respecto al Dios que los creó y los formó, a lo que ocurrió en el huerto del Edén y todas las cosas que vivieron ellos, les transmitieron. No está seguro. Hola Carmen, el Señor Jesús te bendiga. No está convencido. Es entonces más o menos lo que hoy en día, digamos, es lo que decía un filósofo y un pensador, Pascal, no sé cuántos ustedes conozcan, y eso es lo que, digamos, muchos hoy en día predican y enseñan. Mire, crea en Dios y en su existencia. Si usted cree en Dios y en su existencia, Él dice que va a ir al cielo. Y si resulta que no es cierto que exista Dios y que haya Dios, entonces igual no pasa nada. Si usted haya creído, no pasa nada. Que usted haya creído que realmente, entonces, pero no es cierto, ¿qué pierde? Nada. Pero resulta que sí, entonces, por el contrario, usted no cree en la existencia de que Dios, y que hay un Dios que si no cree va a ir al infierno, y que entonces, y si no cree, entonces, ¿qué pasa? Se va a ir al infierno. Entonces, no ganó, sino que perdió. En cambio, el que creyó, pues no perdió, solamente ganó. No sé cuántos conozcan o tengan más o menos claro ese pensamiento y ese razonamiento, que incluso hoy, sin querer o sin el entendimiento, digamos, la iglesia en su caso, llámese católica o en fin, de cualquiera de esas denominaciones y cualquiera de esas, entonces, doctrinas, enseña. Eso es lo que transmiten. Crea en Dios por sí. Existe, si hay. Vea, si usted cree no pasa nada, no pierde. Con creer no pierde nada. Pero donde si llegue a ver entonces Dios, se va para el cielo. En cambio, no creyendo, sí pierde, porque entonces se va a ir para el infierno. Ok. Eso no es la fe, y eso no es la doctrina, o esa no es la enseñanza cristiana. La Biblia dice claramente ahí mismo en el Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que le crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Caín y Abel, eso marca dos cosas. Siempre vamos a ver eso, dos cosas. Y esas dos cosas, esas dos opciones es precisamente por la voluntad, la capacidad que Dios le dio al hombre de escoger. ¿Ve? Y ahí están entonces todas esas herejías y todas esas mentiras y engaños de los entonces bautistas, reformados, y de todas esas entonces doctrinas de engaño, de los cesacionistas y de los que hablan de predestinación, de los salvos siempre salvos, que niegan la realidad, que niegan la verdad que desde el principio en la Biblia Dios nos está manifestando. Todo el tiempo usted va a ver eso, siempre con el entendimiento. Cuando usted vea correctamente la Biblia, es poder entonces ver cómo Dios en todo nos está enseñando acerca de el bien y el mal,
la vida y la muerte. Y cómo ese bien, el mal, la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Entonces el ser humano, el hombre, tiene la opción de escoger. Deuteronomio 29, Deuteronomio, así. Perdón. Capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esa es la realidad en todo el contexto bíblico, correctamente viéndolo. Nosotros podemos darnos cuenta de que entonces hay siempre dos caminos, dos opciones, el bien o el mal, la vida o la muerte, la maldición o la bendición, pero que finalmente el hombre debe escoger. ¿Cuál es entonces? Porque esto es importante tener claro, porque lo que les decía ahorita, todas esas denominaciones, todas esas entonces herejías que hablan y que no, y dicen que solamente existe la voluntad divina, que todo es y todo solamente es la voluntad de Dios y que no hay sino la soberanía de Dios y que no es cierto y no es verdad que el hombre tenga voluntad. ¿Ve? Entonces ellos niegan, entonces en su doctrina sacan y de manera amañada escogen versículos, porciones aisladas, la sacan de todo el contexto bíblico para apoyar entonces su mentira, su error, para apoyar entonces y entonces transmitir lo que a ellos les parece, lo que ellos quieren decir, no lo que Dios por medio de la Biblia está diciéndonos. ¿Ve? Porque por supuesto que existe la soberanía de Dios y todas las cosas por Él subsisten y existen y todas las cosas le sirven y todas las cosas le sirven a Dios y para la voluntad de Dios. Por su soberanía Dios hace que su voluntad siempre se cumpla. Pero que entonces la Biblia está dejando claro de que entonces, por supuesto, Él es un Dios de amor y como Dios de amor da la opción, nos da entonces a nosotros el derecho divino para escoger entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que el hombre escoja la vida. Por eso dice, pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas. Esa es la voluntad de Dios, que el hombre escoja la vida, porque Él es el Dios de los vivos, porque en la muerte no hay memoria de Él, porque en el Seol nadie te alabará, no habrá gloria para tu nombre en el Seol, porque en la muerte no hay gloria. En la única muerte, escúchenme bien, que hay gloria para Dios es en la muerte de Jesucristo su Hijo. La única muerte gloriosa, en la única muerte que el Padre recibe la gloria es en la muerte del Hijo. Y ahora entonces a través de el Hijo, todos los que morimos con Él en la cruz, participamos de ese sacrificio glorioso. Todo aquel que pierda la vida por mí, por causa de mí, la hallará. Es en la única muerte que hay gloria, en la muerte del Hijo Jesucristo. Porque por medio de esa muerte el Hijo glorifica al Padre en obediencia a su palabra. Y de igual manera hoy a través de Jesucristo, por la obediencia a su palabra y tomar nosotros su cruz, entonces glorificamos al Padre a través de morir a nuestra propia carne, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a hacer nuestra propia voluntad y de manera voluntaria decirle, hoy mi voluntad es hacer la tuya. ¿Ven, mis amados hermanos? Entonces ese acto, ese reflejo es de lo que la Biblia nos está dando testimonio. Hay dos formas de acercarse a Dios. Una, por amor
como un acto de fe, y otra entonces por un acto vano, repetitivo y religioso, que no vio con agrado la ofrenda de Caín, sino que vio con agrado la ofrenda de Abel. Porque efectivamente Abel sí creía que era realidad, que existía un ser superior, altísimo y sublime, que lo había creado a él y que había creado todo el mundo y las cosas que en ellas habían. Y que pues le había dado a él en su misericordia la posibilidad, digamos, de ser administrador de lo suyo. Y que por eso entonces ahora, como cuando entonces usted sabe, no sé si usted sabe, pero le comento, los que digamos de alguna manera tenemos finca y entonces tenemos una persona o cuando tenemos alguien que cuida la finca, un mayordomo, y uno casi no va a la finca porque la finca realmente ellos son el mayor dueño, los que realmente la disfrutan son los entonces que viven ahí, esos son los que realmente lo disfrutan. Y uno nunca casi va, pero cuando uno entonces de alguna manera va, o cuando entonces alguien viene, le mandan a uno el racimo de plátano, le mandan a uno entonces el queso, le mandan para complacer al dueño. Y mi hija, entonces yo lo he visto, yo lo he vivido. Le matan a uno la gallina, y entonces por supuesto, porque hay que tener contento al dueño, porque él es el dueño, él es el dueño. Eso fue lo que hizo Abel. Ese es el sacrificio de Abel. Y ese es el acto de fe. Y eso es el principio. Cuando usted y yo entendemos que ni siquiera nuestra vida nos pertenece. Porque la Biblia dice que yo soy el que hago vivir y yo soy el que hago morir. Por mí viven, por mí mueren. ¿Ves? Que nada es nuestro. Que nada de lo que decimos ser es nuestro, realmente nos pertenece, porque todo lo que está bajo el cielo me pertenece, dice el Señor. Ese principio es del culto, del acercamiento, del encuentro con Dios. Bueno, mis amados hermanos, ya se nos acabó el tiempo. Seguimos con la ayuda del Señor por este mismo canal, a esta misma hora, dentro de 8 días, y continuamos entonces aprendiendo acerca del culto, del encuentro entre Dios que nos creó y nosotros como sus criaturas. Vamos a orar juntos. Entonces, Padre nuestro, les recuerdo, a partir de hoy de las 7:30 va a estar entonces ya el hermano Juan Manuel compartiendo la enseñanza de la predicación del Evangelio del día domingo. Entonces, bien, el Señor Jesús los bendiga. Los amo mucho y le doy gracias infinitas al Señor por su vida y quedamos en continuará. Esta historia continuará. Aprendemos más con el favor del Dios vivo el próximo miércoles, si Él así le place, si no nos ha llamado de este mundo a su presencia o si aún no ha venido nuestro Señor Jesucristo. Maranata, Cristo viene. Juntos, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén y amén. De nuevo, un beso y un abrazo. Acuérdense que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero así es esto. Chao, chao, felicidades.